Margaret Thompson estaba sentada en la vieja silla de madera de su pequeño dormitorio. Sostenía un papel amarillento en las manos. El papel era del diario de su madre. Lo había encontrado hacía 3 semanas mientras ordenaba las cosas de su madre. Su madre había fallecido 6 meses antes, y Margaret seguía revolviendo sus pertenencias. La entrada del diario tenía fecha de hacía 40 años. Su madre había escrito sobre un sueño. Quería ir a un concierto de música clásica de verdad en la gran sala de conciertos de la ciudad. Nunca había ido a uno. Margaret releía la letra una y otra vez. Su madre escribió sobre cuánto le encantaba la música de piano, pero nunca tuvo dinero para comprar una entrada para escucharla interpretada por músicos famosos. Margaret trabajaba como bibliotecaria en el pequeño pueblo de Millfield. Llevaba 20 años trabajando allí. Todos los días eran iguales. Ayudaba a la gente a encontrar libros, organizaba las estanterías y los registraba. Vivía sola en la misma casa donde creció. Era una vida sencilla, pero a veces se sentía vacía. Después de leer el diario de su madre, Margaret tomó una decisión. Iría a un concierto de música clásica. Lo haría por su madre. El Metropolitan estaba a 2 horas en autobús. Las entradas eran caras, pero Margaret llevaba años ahorrando. Nunca gastaba mucho en sí misma. Margaret buscó conciertos en línea en la biblioteca. Había uno en 2 semanas. Actuaba un pianista famoso llamado Victor Clove. Nunca había oído hablar de él, pero la página web decía que era mundialmente famoso. Las entradas más baratas costaban $200. Era mucho dinero para Margaret, pero decidió comprar una de todos modos. Compró la entrada en línea y la imprimió. Le temblaban las manos al sostenerla. Nunca había hecho algo así. Margaret rara vez salía de su pequeño pueblo. La ciudad más grande que había visitado estaba a 1 hora de distancia, y solo era para ir al médico. Durante las 2 semanas siguientes, Margaret estuvo preocupada por el concierto. No sabía qué ponerse. No sabía cómo comportarse. Buscó información sobre conciertos de música clásica en Internet. Descubrió que la gente se vestía elegantemente. Descubrió que había reglas sobre cuándo aplaudir y cuándo guardar silencio. Margaret fue a la única tienda de ropa del pueblo. Compró un sencillo vestido negro y zapatos negros. No eran elegantes, pero eran la ropa más elegante que podía permitirse. También compró un pequeño bolso negro. El costo total fue de casi 100 pesos. Era más de lo que solía gastar en ropa en todo un año. La noche anterior al concierto, Margaret no pudo dormir. No dejaba de pensar en su madre. ¿Qué pensaría su madre si supiera que Margaret iba a cumplir su sueño? Margaret miró una vieja foto de su madre en la mesita de noche. Su madre se veía joven y feliz en la foto. Margaret deseó que su madre pudiera acompañarla. El día del concierto, Margaret se despertó temprano. Se dio un baño largo y se vistió con cuidado. Se miró en el espejo. Se veía diferente con el vestido negro, más adulta, de alguna manera. Guardó la entrada del concierto en su bolso y la revisó 3 veces para asegurarse de que estuviera allí. El viaje en autobús a la ciudad fue largo y accidentado. Margaret se sentó junto a la ventana y observó pasar los pueblos. Había traído un sándwich y una botella de agua para el viaje. Otros pasajeros charlaban y reían, pero Margaret permaneció en silencio. Estaba demasiado nerviosa para hablar con nadie. Cuando el autobús llegó a la ciudad, Margaret se sintió abrumada. Había tanta gente en tantos edificios altos. Los coches tocaban la bocina constantemente. La gente caminaba rápido y parecía estar abarrotada. Margaret caminaba despacio, consultando el mapa en su teléfono cada pocos pasos. El Metropolitan Concert Hall era enorme. Estaba hecho de piedra blanca con altas columnas en la fachada. Personas con ropa cara subían las amplias escaleras. Margaret se sintió muy pequeña al acercarse al edificio. Su vestido negro de repente le pareció sencillo y barato comparado con el que llevaban los demás. Margaret le mostró su entrada al hombre de la puerta.
Él la miró y señaló hacia la parte trasera del edificio. Margaret se dio cuenta de que su entrada barata significaba que se sentaría en los peores asientos. No le importó. Simplemente estaba feliz de estar allí. Dentro de la sala de conciertos, Margaret se quedó boquiabierta. El techo era muy alto y estaba pintado con hermosos diseños. Había decoraciones doradas por todas partes. Candelabros de cristal colgaban y brillaban con la luz. Asientos de terciopelo rojo llenaban la enorme sala. Margaret nunca había visto nada tan hermoso. Encontró su asiento en la última fila. Desde allí, apenas podía ver el escenario. El piano parecía diminuto desde tan lejos. A Margaret no le importó. Realmente estaba allí, en un concierto de música clásica, tal como su madre había soñado. Otras personas a su alrededor hablaban en voz baja. Parecían conocerse. Hablaban de otros conciertos a los que habían asistido y de otros músicos famosos que habían escuchado. Margaret escuchó sus conversaciones y se sintió como si estuviera en un mundo diferente. Margaret abrió el programa del concierto. Intentó leerlo. Las palabras eran difíciles de entender. Había nombres de piezas que nunca había oído. La biografía de la pianista estaba llena de palabras rebuscadas y lugares donde nunca había estado. Se sintió estúpida por no entenderlo todo. Una mujer sentada junto a Margaret miró su programa y sonrió. La mujer llevaba joyas caras y un hermoso vestido de seda. Sin embargo, parecía amable. Se inclinó y le susurró a Margaret lo emocionada que estaba por el concierto. Margaret le devolvió la sonrisa, pero no dijo mucho. Estaba demasiado nerviosa para tener una conversación seria. A medida que más gente llenaba la sala de conciertos, Margaret empezó a sentirse fuera de lugar. Todos parecían encajar allí menos ella. Caminaban con seguridad y hablaban de música como expertos. Margaret se encogió en su asiento y deseó poder desaparecer. Pero entonces recordó la entrada del diario de su madre. Su madre habría estado tan feliz de estar allí. Margaret tocó el programa con suavidad y pensó en su madre. Ella estaba allí para ambas ahora. Ese pensamiento la hizo sentir un poco más valiente. Las luces comenzaron a atenuarse y la gente dejó de hablar. El corazón de Margaret latía con fuerza. El concierto estaba a punto de comenzar. Nunca había experimentado algo así. No sabía qué esperar, pero sabía que sería especial. Margaret juntó las manos en su regazo y esperó. Pronto escucharía la música con la que su madre había soñado. Experimentaría algo que su madre nunca pudo. Era triste y maravilloso a la vez. Víctor Klov estaba en su camerino, detrás del escenario. Se miró en el espejo y sonrió. A sus 55 años, seguía siendo uno de los pianistas más famosos del mundo. Esa noche era otra parada de su gira de despedida. Después de 30 años de conciertos, finalmente se retiraba de la escena. Víctor había tocado en salas de conciertos de todo el mundo. Había actuado para reyes y presidentes. Los críticos musicales escribieron artículos llamándolo genio. Otros músicos lo admiraban con respeto y temor. Víctor disfrutaba de la fama. Disfrutaba de ser mejor que los demás. Su asistente llamó a la puerta. Entró con un vaso de agua y sus gemelos de la suerte. Víctor siempre usaba los mismos gemelos de oro para los conciertos importantes. Habían pertenecido a su primera profesora de piano hacía muchos años. Los había cogido después de una gran pelea con ella. Nunca se sintió mal por ello. Víctor se puso su chaqueta negra de concierto y se ajustó la pajarita. Todo tenía que ser perfecto. Era muy exigente con su aspecto y su forma de actuar. La imagen era casi tan importante como el talento. Siempre decía que la gente esperaba que pareciera una estrella, y así era. Antes de cada concierto, Víctor tenía una rutina. Calentaba los dedos tocando escalas. Luego bebía exactamente medio vaso de agua. Finalmente, dedicaba 10 minutos a recordarse a sí mismo lo mucho mejor que era que otros pianistas. Eso le hacía sentir seguro y poderoso. Sin embargo,
Esa noche se sentía especial. Víctor actuaba en el Metropolitan Concert Hall, uno de los recintos más importantes del país. El público estaba lleno de gente adinerada que apoyaba la música clásica. Este era su público favorito. Apreciaban el verdadero talento cuando lo oían. El teléfono de Víctor vibraba con mensajes de texto. Los periodistas querían entrevistarlo después del concierto. Las revistas musicales querían escribir artículos sobre su gira de despedida. Todos querían un poco del gran Víctor Koff. Leía cada mensaje y se sentía más importante con todos. Su asistente le dijo que era hora de subir al escenario. Pero primero, habría un intermedio después de la primera mitad del concierto. Durante el intermedio, Víctor siempre iba al vestíbulo para reunirse con gente importante. Los donantes adinerados que donaban dinero a la sala de concierto siempre querían estrecharle la mano y tomarse fotos con él. Víctor caminó hacia un lado del escenario y se asomó por la cortina. La sala de conciertos estaba completamente llena. Todos los asientos estaban ocupados. Podía ver a gente con ropa cara hablando en voz baja y leyendo sus programas. Este era su mundo. Esta era su gente. El director de escena le dio la señal a Víctor. Subió al escenario y se sentó ante el hermoso piano negro. El público guardó silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en él. Era el momento que más amaba. Todos esperaban oírlo tocar. Tenía control total sobre cientos de personas. Víctor comenzó con una difícil pieza de Chopin. Sus dedos se movían a la perfección sobre las teclas. Cada nota era exactamente la correcta. La música llenó la gran sala y llegó a cada persona en cada asiento. Víctor tocó con una pasión y una destreza que pocas personas en el mundo podían igualar. Cuando terminó la primera pieza, el público aplaudió con fuerza. Víctor se puso de pie e hizo una profunda reverencia. Pudo ver a la gente de las primeras filas asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Algunos incluso se pusieron de pie para aplaudir. Víctor absorbió sus elogios como el sol. Tocó 3 piezas más en la primera mitad del concierto. Cada una era más difícil. Más que la anterior. Víctor quería presumir de sus increíbles habilidades. Quería que todos recordaran lo increíble que era. Al terminar, algunos del público tenían lágrimas en los ojos por la hermosa música. Durante el intermedio, Víctor se dirigió al vestíbulo como siempre. Inmediatamente, la gente lo rodeó. Hombres ricos con trajes caros querían estrecharle la mano. Mujeres con vestidos de diseñador querían decirle lo maravillosa que era su forma de tocar. Víctor sonrió y aceptó sus elogios con amabilidad. Un acaudalado empresario llamado Sr. Harrison se acercó a Víctor. El Sr. Harrison había donado mucho dinero a la sala de conciertos a lo largo de los años. Le llevó a Víctor una copa de champán y le presentó a otras personas importantes. Víctor se sintió como un rey rodeado de sus súbditos. La conversación giró hacia otros músicos y otros conciertos. Víctor comenzó a contar historias sobre su carrera. Habló de haber tocado para la reina de Inglaterra. Mencionó la vez que un famoso compositor escribió una pieza solo para él. Con cada historia, Víctor se hacía más importante y talentoso. Alguien mencionó a un joven pianista que se estaba haciendo popular. Víctor negó con la cabeza e hizo un gesto de desdén. Dijo que el joven no entendía realmente de música. Solo presumía tocando rápido y con notas fuertes. El verdadero arte, explicó Víctor, tardaba décadas en desarrollarse. El grupo que lo rodeaba se rió y estuvo de acuerdo. Siempre coincidían con todo lo que decía. Víctor continuó hablando de cómo la mayoría de la gente no entendía realmente la música clásica. Dijo que la verdadera apreciación por la música de piano era poco común, solo educada. Las personas con gustos refinados podían apreciar de verdad lo que él hacía. Víctor notó que algunas personas en el vestíbulo tenían un aspecto diferente al de su público habitual. Vestían de forma más sencilla y parecían menos cómodas en un entorno tan elegante. Probablemente habían comprado las entradas más baratas. Víctor encontró su presencia divertida.
Señaló discretamente a una mujer que estaba sola cerca del fondo del vestíbulo. Era de mediana edad y llevaba un sencillo vestido negro que parecía de una tienda normal. Sostenía su programa con ambas manos y miraba a su alrededor con nerviosismo. Era evidente que no estaba acostumbrada a estar en un lugar tan elegante. Víctor se volvió hacia su grupo de amigos adinerados y bromeó sobre la mujer. Dijo que probablemente pensaba que la música clásica era solo ruido. Se preguntó en voz alta si alguna vez había escuchado un piano bien tocado antes de esa noche. Sus amigos rieron entre dientes ante sus comentarios. Cuanto más miraba Víctor a la nerviosa mujer, más se le formaba una idea en la cabeza. Se sentía particularmente seguro después de su excelente actuación en la primera mitad. El público a su alrededor estaba pendiente de cada palabra suya. ¿Y si pudiera entretenerlos aún más? Víctor siempre había disfrutado presumiendo de su superioridad sobre la gente común. Le gustaba demostrar que había una gran diferencia entre los verdaderos músicos como él y la gente común que simplemente creía que le gustaba la música. Esta mujer sería el blanco perfecto para una pequeña demostración. El vestíbulo estaba lleno de gente bebiendo champán y hablando del concierto. Todos estaban de buen humor y listos para divertirse. Víctor decidió que este sería el momento perfecto para divertirse a costa de alguien que claramente no pertenecía a su mundo. Se ajustó la pajarita y se preparó para acercarse a la mujer. Sus amigos observaban con interés, presintiendo que Víctor planeaba algo divertido. La mujer seguía de pie, sola, sin darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en el centro de atención de una forma que jamás hubiera imaginado. Víctor cruzó el vestíbulo con el pecho inflado y una gran sonrisa. Su grupo de amigos adinerados lo seguía, curiosos por ver qué planeaba hacer. La mujer del sencillo vestido negro seguía sola, con aspecto incómodo y fuera de lugar. Margaret intentaba leer su programa cuando notó que la gente se acercaba. Levantó la vista y vio a un hombre con un traje negro caro acercándose. Lo reconoció por la portada del programa. Era Victor Koff, el famoso pianista. El corazón de Margaret empezó a latirle más rápido. ¿Por qué se acercaba? Víctor se detuvo justo delante de Margaret y le dedicó lo que él consideró una sonrisa encantadora. Sus amigos se reunieron a su alrededor en semicírculo. Otras personas en el vestíbulo comenzaron a notar lo que sucedía y se acercaron para observar. Margaret aferró su programa con más fuerza. Nunca había estado tan cerca de una persona famosa. No sabía qué decir ni hacer. Víctor era mucho más alto que ella, y su presencia la hacía sentir aún más pequeña de lo habitual. Víctor habló en voz alta para que todos a su alrededor pudieran oírlo. Dijo que era maravilloso ver a alguien que realmente apreciaba la música clásica en su concierto. Le dijo a Margaret que, con solo mirarla, podía decir que era una persona de gran sensibilidad y comprensión musical. Margaret sintió que su rostro se enrojecía. Sabía que Víctor estaba siendo sarcástico, aunque sus palabras sonaban agradables. La gente a su alrededor empezaba a sonreír y a susurrar entre sí. Margaret se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una especie de entretenimiento para ellos. Víctor continuó hablando. Dijo que alguien con un gusto musical tan obvio seguramente tocaba algún instrumento. Le preguntó a Margaret si tocaba el piano. Su voz era dulce, pero sus ojos tenían una mirada malvada que asustó a Margaret. Margaret intentó hablar, pero su voz salió apenas un susurro. Dijo que tocaba el piano hace mucho tiempo, pero que ya no. Víctor fingió no oírla y le pidió que hablara más alto. Ahora había aún más gente en el vestíbulo observando y escuchando. Víctor fingió estar emocionado por su respuesta. Dio una palmada y dijo que era maravilloso que tocara el piano. Se giró hacia la multitud y anunció que estaban en presencia de otra música. La gente del público empezó a reírse disimuladamente. Margaret quería desaparecer. Podía ver que Víctor se burlaba de ella, pero no sabía cómo escapar. Había demasiada gente a su alrededor. Se sentía atrapada y avergonzada. Su sencillo vestido negro parecía aún más soso junto a toda la ropa cara que la rodeaba.
Víctor señaló un pequeño piano que estaba en la esquina del vestíbulo. Se usaba a veces para eventos especiales y recepciones. Le dijo a Margaret que, como era pianista, simplemente debía honrarlos a todos con una actuación. Dijo que sería un placer escuchar música de alguien que realmente comprendiera este arte. La multitud a su alrededor aumentó. La gente ya no intentaba ocultar su diversión. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar lo que preveían que sería un momento embarazoso. Margaret miró a su alrededor desesperadamente buscando una manera de escapar, pero la gente bloqueaba todas las direcciones. Víctor seguía hablando con su falsa voz dulce. Dijo que, como músico profesional, se sentiría profundamente honrado de escuchar a otro pianista tocar. Le dijo al público que era raro encontrar a alguien con un talento musical tan evidente entre el público general. Sus amigos rieron abiertamente. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que Víctor la estaba tratando con crueldad para entretener a sus amigos ricos. Nunca había pedido esa atención. Solo quería disfrutar del concierto con el que su madre había soñado. Ahora la humillaban delante de toda esa gente sofisticada. Víctor se acercó al pequeño piano y abrió la tapa. Probó algunas teclas para asegurarse de que estuviera afinado. Luego se volvió hacia Margaret e hizo un gesto solemne, invitándola a tocar. Le dijo que todos la esperaban. Margaret negó con la cabeza y dijo que no sabía tocar. Intentó explicarle que hacía años que no tocaba el piano y que no era lo suficientemente buena para tocar, pero Víctor no aceptó su negativa. Dijo que estaba siendo demasiado modesta y que el talento musical nunca se acaba. La multitud del yate también empezó a animarla, pero no con amabilidad. Claramente esperaban entretenerse viéndola fallar. Algunos le sugirieron lo que debería tocar. Otros bromeaban sobre darle la oportunidad a un aficionado. Víctor regresó donde estaba Margaret. La tomó suavemente del brazo y comenzó a guiarla hacia el piano. Le dijo que simplemente no podía negarles a todos esos amantes de la música el placer de escucharla tocar. La agarró del brazo con firmeza, lo que le dificultaba soltarse. Margaret sintió náuseas. Sabía que todos esperaban que hiciera el ridículo. Querían reírse de la mujer común y corriente que creía pertenecer a su elegante concierto. Víctor la estaba usando como entretenimiento para sus amigos adinerados. Al llegar al piano, Víctor retiró el banco e hizo un gesto a Margaret para que se sentara. Anunció al público que estaban a punto de escuchar la actuación de un verdadero amante de la música. Dijo que sería refrescante escuchar a alguien tocar con pura pasión en lugar de solo habilidad técnica. Margaret se sentó en el banco con las piernas temblorosas. Sus manos temblaban mientras miraba las teclas blancas y negras. No había tocado el piano delante de nadie en más de 20 años. Incluso entonces, solo había tocado para su madre en su pequeña sala de estar. Víctor estaba de pie junto al piano como un maestro de ceremonias. Le preguntó a Margaret qué pieza le gustaría interpretar para ellos. Sugirió algo sencillo, tal vez una canción infantil o un ejercicio básico. El público rió ante su sugerencia. Margaret se sintió completamente sola, rodeada de toda esa gente. Pensó en su madre y en la entrada del diario que la había traído allí. Su madre nunca habría querido que la humillaran así. Margaret deseó no haber venido nunca a ese concierto. Pero entonces algo cambió en su interior. Miró el rostro engreído de Víctor y las sonrisas crueles de la gente. A su alrededor. Creían saber quién era. Pensaban que era solo una persona común y corriente sin un verdadero conocimiento de música. Se equivocaban con ella, pero nunca lo sabrían a menos que se lo demostrara. Margaret respiró hondo y puso las manos sobre las teclas del piano. No les ofrecería la actuación vergonzosa que esperaban. Les daría algo inolvidable. Margaret se sentó en el banco del piano sintiendo que todo le daba vueltas. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. El sudor se acumulaba en su frente a pesar del aire fresco del vestíbulo. A su alrededor, la gente esperaba verla avergonzarse.
Víctor estaba de pie junto al piano con los brazos cruzados, aún con esa sonrisa maliciosa. Miró a sus amigos adinerados y les guiñó un ojo. Todos esperaban que comenzara el espectáculo. Algunos entre el público tenían sus teléfonos listos para grabar el fracaso de Margaret. Margaret bajó la vista hacia las teclas del piano. Estaban limpias y relucientes, mucho mejores que el viejo piano que solía tocar en casa. Pero en ese momento le daban miedo. No había tocado las teclas del piano en más de 20 años. Sentía los dedos rígidos y fríos. Intentó recordar la última vez que había tocado el piano. Fue el día antes de que su madre enfermara gravemente. Margaret tenía entonces 25 años. Había estado tocando una hermosa pieza que a su madre le encantaba. Su madre se sentó en su sillón favorito y la escuchó con lágrimas en los ojos. Después de que su madre enfermara, Margaret dejó de tocar. La música le recordaba demasiado a tiempos tristes. Cuando su madre murió, Margaret vendió su viejo piano porque ya no soportaba mirarlo. Pensó que su vida musical había terminado para siempre. Ahora, sentada ante ese elegante piano frente a toda esa gente, Margaret se sentía completamente perdida. No podía recordar ninguna de las piezas que conocía. Su mente estaba en blanco por el miedo. La multitud se estaba inquietando, esperando que algo sucediera. Víctor golpeó el suelo con el pie con impaciencia. Le preguntó a Margaret si tenía problemas para decidir qué tocar. Él volvió a sugerir que quizás una canción infantil sencilla sería lo mejor para su nivel. Sus amigos se rieron ante este comentario. Margaret cerró los ojos e intentó calmarse. Volvió a pensar en su madre, no en los momentos tristes cuando estaba enferma, sino en los momentos felices cuando solían tocar música juntas. Su madre le había enseñado a tocar el piano cuando era muy pequeña. Su madre había sido una profesora de piano increíble hacía muchos años. Enseñó a niños y adultos en su pequeño pueblo. Todos decían que era la mejor profesora que habían conocido. Pero algo sucedió que la hizo dejar de enseñar cuando Margaret aún era pequeña. Margaret nunca entendió realmente por qué. Mientras Margaret permanecía sentada con los ojos cerrados, empezó a recordar las manos de su madre moviéndose sobre las teclas del piano. Su madre tocaba con tanta gracia y belleza. Hacía que la música sonara como si estuviera viva. Margaret solía observarla durante horas intentando aprender a hacer que la música sonara así también. Lentamente, muy lentamente, Margaret empezó a recordar una pieza que su madre solía tocar siempre. Se llamaba Nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Su madre decía que era una de las piezas más hermosas jamás escritas. Margaret había aprendido a tocarla en su adolescencia. La melodía empezó a volver a ella. Primero, unas pocas notas, luego cada vez más. Era como encontrar un viejo tesoro escondido durante años. Los dedos de Margaret empezaron a recordar dónde colocar las teclas. Víctor se estaba molestando por lo mucho que tardaba Margaret. Bromeó con el público sobre lo difícil que era incluso elegir una canción sencilla para los músicos aficionados. Dijo que los pianistas de verdad siempre sabían exactamente lo que querían tocar. Pero Margaret ya no escuchaba a Víctor. Recordaba la voz de su madre, que le había enseñado a tocar con sentimiento, no solo a dar con las notas adecuadas. Su madre siempre decía que la música tenía que salir del corazón, no solo de los dedos. Margaret abrió los ojos y volvió a mirar las teclas. Esta vez, no le daban miedo. Parecían viejas amigas que no había visto en mucho tiempo. Colocó las manos en la posición inicial para la pieza de Chopin. La multitud se quedó en silencio, presintiendo que algo estaba a punto de suceder. Víctor dejó de hablar y observó las manos de Margaret. Esperaba que tocara algunas notas equivocadas y luego se detuviera avergonzada. Ya estaba planeando qué broma haría después de su fracaso. Margaret respiró hondo una vez más. Pensó en su madre una última vez. Entonces presionó la primera tecla. La nota que salió fue perfecta. Era suave y delicada, exactamente como se suponía que debía comenzar la pieza. Margaret sintió una sacudida recorrer su cuerpo.
Sus dedos recordaron qué hacer. Incluso después de todos estos años, tocó la segunda nota, luego la tercera. Cada nota sonaba exactamente como debía. La melodía comenzó a fluir del piano como agua de un manantial. Las manos de Margaret se movían sobre las teclas como si nunca hubieran dejado de tocar. En G. El cambio en el vestíbulo fue inmediato. La gente dejó de hablar y susurrar. Dejaron de mirar sus teléfonos. Todos se concentraron por completo en la música que salía de los dedos de Margaret. La sonrisa de Víctor desapareció de su rostro. Abrió la boca con sorpresa al escuchar los hermosos sonidos que Margaret creaba. Esto no era para nada lo que esperaba. Esta mujer realmente tocaba música de verdad y la tocaba bien. Margaret sintió que todo su miedo se desvanecía. La música se apoderaba de su cuerpo y su mente. Ahora recordaba por qué le había gustado tanto tocar el piano. Se sentía como volar, como estar completamente libre y viva. Sus dedos se movían más rápido a medida que la pieza se volvía más compleja. Cada nota era perfecta. Cada frase tenía la sensación exacta. Margaret no solo tocaba las notas de la página. Estaba haciendo que la música cobrara vida con sus propias emociones y recuerdos. La multitud se quedó completamente inmóvil. Nadie emitía un sonido aparte de la música de Margaret. Incluso quienes esperaban reírse de ella ahora escuchaban con asombro. Podían sentir que estaban escuchando algo especial. Víctor no podía creer lo que oía. Esta mujer común y corriente, con su sencillo vestido negro, tocaba mejor que muchos músicos profesionales que conocía. Su técnica era impecable, pero lo más importante, su interpretación estaba llena de auténtica emoción y comprensión. Margaret continuó tocando, absorta en el mundo musical que había dejado atrás hacía tantos años. Sintió la presencia de su madre, guiando sus dedos y llenando su corazón de alegría. El dolor de los últimos 20 años comenzó a desvanecerse mientras la hermosa música llenaba el vestíbulo. Los dedos de Margaret se movían sobre las teclas del piano como si tuvieran vida propia. El nocturno de Chopin fluía del piano con tanta belleza que parecía transformar todo el vestíbulo. Todos los presentes sintieron que la música les llegaba al corazón de una forma inesperada. Mientras Margaret tocaba, algo mágico sucedió en su interior. Toda la tristeza que había cargado durante 20 años comenzó a disiparse. La música sanaba partes de su alma que habían estado rotas durante tanto tiempo. El amor de su madre volvía a fluir en cada nota que tocaba. El vestíbulo se había quedado en completo silencio, salvo por la música de Margaret. Quienes habían acudido a la sala de conciertos esperando entretenimiento ahora presenciaban algo mucho más poderoso. Vían a alguien dedicar toda su vida a la música, sin guardarse nada. Víctor se quedó paralizado junto al piano. Su rostro palideció al escuchar a Margaret tocar. No se trataba solo de tocar bien el piano. Era extraordinario. Margaret poseía un don excepcional y preciado. Víctor comenzó a sentir algo que no había sentido en muchos años. Se sintió avergonzado de sí mismo. Margaret terminó el suave toque y dejó que la última nota se desvaneciera en el silencio. Por un momento, nadie en el vestíbulo se movió ni habló. Entonces, sin pensar en lo que hacía, Margaret comenzó a tocar otra pieza. Esta era mucho más difícil y dramática. Sus dedos iniciaron el inicio del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Esta era una de las piezas más desafiantes que cualquier pianista podría intentar tocar. Requería una increíble habilidad tras años de práctica. La mayoría de los músicos aficionados ni siquiera intentarían tocarla. Pero los dedos de Margaret también conocían esta pieza. Su madre la había tocado maravillosamente, y ella le había enseñado a tocarla cuando Margaret tenía 20 y pocos años. Fue la última pieza difícil que Margaret aprendió antes de que su madre enfermara. La potente música llenó el vestíbulo con sonidos dramáticos que parecían estremecer el aire. Las manos de Margaret se movían arriba y abajo del teclado con asombrosa velocidad y precisión. Tocaba la melodía con la mano derecha, mientras que la izquierda proporcionaba el complejo acompañamiento.
La gente del público comenzó a jadear de asombro. No podían creer lo que estaban oyendo. Esta mujer, que parecía tan común y fuera de lugar, estaba tocando una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas, y la tocaba a la perfección. Víctor sintió que le flaqueaban las piernas. Tuvo que agarrarse al piano para no caerse. En todos sus años como músico profesional, rara vez había escuchado a alguien tocar Rachmaninoff con tanta destreza y pasión. Margaret hacía que la música sonara aún más hermosa de lo que jamás la había escuchado. Algunos entre el público comenzaron a llorar. La música era tan conmovedora y poderosa que despertaba emociones profundas que ni siquiera sabían que tenían. Esto ya no era solo entretenimiento. Era arte en su máxima expresión. Margaret tocaba con los ojos cerrados, completamente absorta en la música. Podía sentir el espíritu de su madre guiando sus manos y llenando su corazón de fuerza. Todos los años de tristeza y soledad desaparecieron cuando la música se apoderó de todo su ser. Los difíciles pasajes del concierto pasaron volando bajo los dedos de Margaret. Tocaba las escalas rápidas y las armonías complejas como si fueran tan fáciles como respirar. Su técnica era impecable. Pero fue su conexión emocional con la música lo que la hizo realmente especial. Víctor observaba las manos de Margaret con creciente asombro. Empezó a reconocer algo familiar en su forma de tocar. Su estilo le recordaba a alguien que había conocido hacía muchos años. Pero eso era imposible. Tenía que ser solo su imaginación. La interpretación de Margaret se volvió aún más intensa al llegar al clímax de la pieza. Todo su cuerpo se movía con la música mientras se entregaba por completo a cada nota. El piano parecía cantar bajo su toque, produciendo sonidos potentes y delicados a la vez. La gente en el vestíbulo lloraba abiertamente. Habían venido esperando disfrutar de una agradable velada de música clásica. En cambio, estaban presenciando una actuación que cambiaría sus vidas para siempre. Margaret les estaba mostrando lo que la música realmente podía hacer cuando salía de lo más profundo del alma. Víctor sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No había llorado al escuchar música en más de 20 años. Se había centrado tanto en la perfección técnica y el éxito profesional que había olvidado lo que se sentía al sentirse verdaderamente conmovido por la música. Mientras Margaret tocaba los dramáticos pasajes finales del concierto, todo el vestíbulo parecía contener la respiración. Sus manos revoloteaban sobre las teclas con una velocidad y precisión imposibles. Cada nota era nítida y perfectamente sincronizada. La música crecía hasta un clímax atronador que parecía estremecer el edificio. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la música se volvió suave y delicada de nuevo. Margaret tocó el tierno final del concierto con tanta belleza que parecía una oración. Su toque en las teclas se volvió más ligero y delicado a medida que la pieza llegaba a su fin. Cuando Margaret tocó el suave acorde final y levantó las manos del teclado, el silencio que siguió fue profundo. Nadie se movió. Nadie respiró. La fuerza de lo que acababan de experimentar era demasiado abrumadora para una reacción inmediata. Margaret estaba sentada en el banco del piano con las manos en el regazo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría y alivio. Se había reencontrado a sí misma a través de la música. La parte de ella que había perdido durante 20 años había regresado. Lentamente, muy lentamente, una persona del público comenzó a aplaudir. Luego, otra se unió. En cuestión de segundos, todo el vestíbulo estalló en un estruendoso aplauso. La gente no solo aplaudía cortésmente. Le estaban dando a Margaret una ovación de pie que pareció estremecer las paredes. Víctor estaba de pie junto al piano, mirando a Margaret en estado de shock. No podía creer lo que acababa de presenciar. Esta mujer acababa de ofrecer una de las actuaciones de piano más increíbles que jamás había escuchado, y él había intentado humillarla solo para su propio entretenimiento. Margaret miró a la multitud con sorpresa. Se había olvidado de que había otras personas allí.
Había estado tan absorta en la música que el resto del mundo había desaparecido. Ahora veía a cientos de personas de pie aplaudiendo y vitoreándola. Pero lo que más impactó a Margaret fue ver el rostro de Víctor. La sonrisa cruel había desaparecido por completo. En cambio, la miró con algo que parecía asombro y respeto, por primera vez desde que lo conoció. Víctor parecía un ser humano en lugar de un artista arrogante. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente del público elogiaba y agradecía a Margaret. Algunos aún lloraban por la fuerza emocional de su actuación. Margaret había conmovido a todos en el vestíbulo con su música. Los aplausos parecían eternos. Margaret, sentada en el banco del piano, se sintió abrumada por la reacción del público. Nunca antes había experimentado algo así. La gente no solo aplaudía cortésmente. Celebraban su música como si fuera una artista famosa. Margaret miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban con admiración. Eran las mismas personas que se habían reunido para verla avergonzarse hacía apenas unos minutos. Ahora la miraban con genuino respeto y asombro. Algunos aún se secaban las lágrimas. Una mujer mayor con un costoso collar de perlas se abrió paso entre la multitud para alcanzar a Margaret. Tomó las manos de Margaret y le dijo que era la interpretación de piano más hermosa que jamás había escuchado. La mujer dijo que llevaba 40 años asistiendo a conciertos, pero que nunca antes la música la había conmovido tanto. Otras personas comenzaron a acercarse para elogiar la interpretación de Margaret. Un joven dijo que llevaba 10 años estudiando piano, pero que nunca había escuchado a nadie tocar con tanta emoción. Una pareja bien vestida dijo que nunca olvidarían ese momento mientras vivieran. Víctor seguía de pie junto al piano, pero ahora se veía completamente diferente. Su arrogante confianza había desaparecido. Su rostro mostraba confusión, conmoción y algo que podría haber sido miedo. Seguía mirando a Margaret como si intentara resolver un rompecabezas difícil. Margaret se levantó lentamente del piano. Le temblaban las piernas por la intensidad emocional de tocar después de tantos años. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente a la atención positiva. Una parte de ella quería huir y esconderse de toda esa gente. Pero otra parte de Margaret se sentía más fuerte que en décadas. La música había despertado algo dentro de ella que creía muerto para siempre. Se sintió conectada de nuevo con su madre y con la parte de sí misma que había perdido al dejar de tocar el piano. Un hombre con una cámara se abrió paso entre la multitud. Dijo que era reportero del periódico local y quería hacerle algunas preguntas a Margaret. Había estado en la sala de conciertos cubriendo la actuación de Víctor, pero ahora quería escribir sobre Margaret. El reportero le preguntó a Margaret su nombre y dónde había aprendido a tocar el piano con tanta belleza. Margaret se sentía nerviosa al hablar con un reportero, pero respondió a sus preguntas en voz baja. Le dijo que se llamaba Margaret Thompson y que su madre le había enseñado a tocar de pequeña. Víctor oyó a Margaret mencionar que su madre había sido su maestra. Algo en esta información lo hizo acercarse para escuchar. Le preguntó a Margaret cómo se llamaba su madre. Su voz sonó extraña, como si tuviera miedo de oír la respuesta. Margaret miró a Víctor con sorpresa. Se preguntó por qué le importaba su madre. Le dijo que su madre se llamaba Elena Petro. El rostro de Víctor palideció por completo al oír ese nombre. Se agarró al piano para no caerse. La multitud notó la extraña reacción de Víctor y comenzó a guardar silencio. La gente presentía que algo importante estaba sucediendo entre Margaret y el famoso pianista. Víctor miró a Margaret con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y lo que parecía miedo. Víctor le preguntó a Margaret con voz temblorosa si su madre había sido profesora de piano hacía muchos años. Margaret asintió y dijo que su madre había dado clases de piano en su pequeño pueblo hasta que Margaret tenía unos 10 años. Luego dejó de dar clases por razones que Margaret nunca comprendió del todo. Cuando Víctor oyó esta confirmación, emitió un sonido como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones.
Se sentó pesadamente en una silla cercana y se tapó la cabeza con las manos. El artista, seguro y arrogante, había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre que parecía destrozado y avergonzado. Margaret estaba confundida por la reacción de Víctor. No entendía por qué el nombre de su madre le afectaba tanto. Le preguntó a Víctor si conocía a su madre. La pregunta pareció causarle dolor físico. Víctor miró a Margaret con lágrimas en los ojos. En un susurro, le contó que Elena Petro había sido su profesora de piano cuando era joven y apenas comenzaba su carrera. Había sido la profesora más talentosa que había conocido. La multitud se apretujó para escuchar esta inesperada revelación. La gente sintió que presenciaban algo importante y dramático. El reportero tomó notas frenéticamente, dándose cuenta de que la historia se estaba volviendo mucho más interesante de lo que esperaba. Víctor continuó hablando, con la voz cada vez más fuerte, pero llena de arrepentimiento. Le dijo a Margaret que su madre había sido como una segunda madre para él. Elena no solo le había enseñado a tocar el piano. Ella le había enseñado a encontrar el alma de la música y a conmover a la gente con su forma de tocar. Margaret escuchaba con creciente asombro. Su madre nunca había hablado mucho de su época como maestra. Margaret siempre se había preguntado por qué su madre había dejado de dar clases y por qué parecía triste cada vez que se mencionaba la música. Víctor explicó que Elena lo descubrió cuando tenía solo 18 años y luchaba por ganarse la vida como músico. Lo aceptó como alumno a pesar de que él no podía pagarle mucho. Vio su talento y dedicó años a desarrollar sus habilidades. Bajo la guía de Elena, Víctor pasó de ser un talentoso aficionado a un pianista verdaderamente dotado. Ella le enseñó técnicas que otros profesores desconocían. Y lo más importante, le enseñó a poner todo su corazón en cada nota que tocaba. Pero entonces, la voz de Víctor se llenó de vergüenza a medida que continuaba su historia. Cuando empezó a tener éxito y fama, empezó a cambiar. El éxito se le subió a la cabeza y lo volvió arrogante. Empezó a creer que tenía un talento natural y que ya no necesitaba la ayuda de nadie. Víctor le contó a Margaret que finalmente le había dado la espalda a Elena. Cuando ella intentó aconsejarle sobre mantenerse humilde y fiel a la música, él la ignoró. Cuando le advirtió que la fama podría corromper su alma artística, se rió de sus preocupaciones. La ruptura definitiva llegó cuando Elena se negó a apoyar a Víctor para un premio importante. Creía que se estaba centrando demasiado en la fama y el dinero en lugar de en la música en sí. Víctor se enfureció y le dijo cosas terribles. La acusó de estar celosa de su éxito. A Víctor se le quebró la voz al admitir la peor parte de su historia. Había difundido rumores en la comunidad musical de que Elena era una música amargada y fracasada, quien intentaba frenar el progreso de sus alumnos. Estas mentiras habían destruido su reputación y puesto fin a su carrera docente. Margaret sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Ahora entendía por qué su madre había dejado de enseñar y por qué siempre parecía triste por la música. Víctor había arruinado la carrera de su madre y le había roto el corazón. El vestíbulo se había quedado en completo silencio mientras la gente escuchaba la confesión de Víctor. Todos podían ver el dolor en el rostro de Margaret al enterarse de la verdad sobre lo que le había sucedido a su madre. Víctor miró directamente a Margaret con lágrimas corriendo por su rostro. Le dijo que todo lo que había logrado en su carrera se había construido sobre los cimientos que Elena le había dado. Se había atribuido el mérito de sus métodos de enseñanza e incluso afirmó haber desarrollado técnicas que Elena, en realidad, había inventado. Margaret miró a Víctor con una mezcla de ira, tristeza y asombro. Finalmente comprendió por qué su madre había estado tan herida y por qué había renunciado a lo que más amaba. La traición de Víctor le había robado el trabajo de toda una vida a Elena y había destruido sus sueños. Margaret se quedó de pie en medio del silencioso vestíbulo, sintiendo que todo su mundo se había trastocado. Todo tenía sentido ahora. La tristeza de su madre, la forma en que dejó de dar clases, la razón por la que nunca hablaba de su carrera musical.
Víctor lo había destruido todo con sus mentiras y su traición. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Margaret, pero eran diferentes de las lágrimas de felicidad que había derramado mientras tocaba el piano. Eran lágrimas de ira y dolor por su madre. A Elena Petro le habían robado el reconocimiento que merecía. Había muerto sin saber que su hija algún día descubriría la verdad. La multitud en el vestíbulo observaba esta dramática escena con fascinación y compasión. Muchos estaban enojados con Víctor por lo que había hecho. Otros sintieron pena por Margaret al enterarse del doloroso pasado de su madre. Todos podían ver que este momento estaba cambiando a Margaret y a Víctor para siempre. Víctor permanecía sentado en su silla con aspecto completamente derrotado. El hombre seguro y arrogante que había entrado antes en el vestíbulo había desaparecido. En su lugar estaba alguien con aspecto viejo y destrozado, que finalmente enfrentaba las terribles cosas que había hecho décadas atrás. Margaret se secó las lágrimas y miró directamente a Víctor. Su voz era tranquila pero firme al hablar. Le contó a Víctor que su madre había seguido amando la música incluso después de que él destruyera su carrera. Elena había volcado todo su conocimiento y pasión en enseñar a su hija en lugar de a otros estudiantes. Margaret explicó que su madre le había hecho prometer que siempre tocaría con honestidad y emoción, nunca solo para presumir o ganar fama. Elena le había enseñado que la música era un don sagrado que debía usarse para tocar el corazón de la gente, no para hacer que el músico se sintiera superior a los demás. Estas palabras golpearon a Víctor como golpes físicos. Se dio cuenta de que Margaret acababa de demostrar todo lo que Elena había intentado enseñarle sobre música. Margaret tocaba con pura emoción y genuino arte, mientras que él había pasado 30 años actuando solo para alimentar su ego e impresionar a la gente. El reportero escribía frenéticamente, capturando cada palabra de esta increíble historia. Sabía que esta sería la historia más importante de su carrera. El famoso pianista Víctor Kov estaba sufriendo una crisis nerviosa pública y confesando haber destruido la vida de su maestra. Víctor se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia Margaret con pasos vacilantes. Al llegar a su lado, hizo algo que impactó a todos en el vestíbulo. El gran Víctor Kov se arrodilló frente a Margaret y le rogó perdón. La voz de Víctor tembló al disculparse por destruir la carrera y la reputación de Elena. Admitió que había estado celoso del amor puro de Elena por la música, mientras que él se había dejado corromper por la fama y el dinero. Dijo que la actuación de Margaret esa noche le había mostrado lo que había perdido al alejarse de las enseñanzas de Elena. Margaret miró a Víctor, arrodillado ante ella. Una parte de ella quería perdonarlo porque podía ver su genuino remordimiento, pero otra parte seguía enfadada por lo que le había hecho a su madre. Elena había sufrido durante décadas por las mentiras de Víctor. El público esperaba a ver qué haría Margaret. Ese momento definiría quién era realmente. ¿Mostraría misericordia al hombre que había lastimado a su familia o se alejaría de él como él se había alejado de su madre? Margaret pensó en el carácter de su madre. Elena había sido amable y comprensiva, incluso cuando la gente la lastimaba. Nunca le había hablado mal de Víctor a Margaret, aunque tenía buenas razones para odiarlo. Elena había elegido centrarse en el amor y la música en lugar de la venganza. Margaret se agachó y ayudó a Víctor a ponerse de pie. Le dijo que su madre habría querido que lo perdonara, pero que el perdón no borraba el daño que había causado. Elena había muerto sin recibir jamás reconocimiento por sus contribuciones a la música ni por su talento como maestra. Víctor asintió y Reed reconoció que las palabras no podían reparar el daño que había causado, pero quería intentar enmendar las cosas como fuera posible. Le preguntó a Margaret qué podía hacer para honrar la memoria de Elena y reparar parte del daño que había causado. Margaret reflexionó un momento. Entonces tuvo una idea que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Le dijo a Víctor que debía usar su fama e influencia para asegurarse de que se contara la historia de su madre. Elena Petrov merecía ser recordada como la talentosa maestra y música que realmente era. Víctor accedió de inmediato a la petición de Margaret.
Anunció al público que dedicaría el resto de su gira de despedida a la memoria de Elena Petrov. Le contaría al público de cada ciudad sobre la maestra que había forjado su carrera y cómo la había perjudicado. Pero Margaret no había terminado. Tuvo otra idea aún más sorprendente. Le dijo a Víctor que quería actuar con él en la segunda mitad del concierto de esa noche. Juntos, honrarían la memoria de su madre mostrando al mundo lo que los métodos de enseñanza de Elena podían producir. El público se quedó boquiabierto ante esta sugerencia. Nadie podía creer que Margaret quisiera compartir el escenario con el hombre que la había lastimado, Emily. Pero Margaret explicó que su madre siempre había creído que la música podía sanar heridas y unir a las personas. Víctor la miró con asombro. Después de todo lo que había hecho, ella le ofrecía una oportunidad de redención. Estaba dispuesta a confiarle la actuación más importante de su vida. Víctor se sintió honrado por su generosidad y valentía. El gerente de la sala de conciertos había estado observando todo el proceso. Rápidamente accedió a que Margaret se uniera a Víctor para la segunda mitad del concierto. El público que había pagado merecía escuchar a la mujer que acababa de ofrecer una actuación tan increíble en el vestíbulo. Víctor le preguntó a Margaret que deberían tocar juntos. Ella sugirió interpretar una pieza que a su madre le encantaba, algo que mostrara tanto habilidad técnica como profundidad emocional. Se decidieron por el concierto para 2 pianos de Rachmaninoff, una de las piezas más desafiantes y hermosas de la música clásica. La multitud en el vestíbulo comenzó a vibrar de emoción. Iban a presenciar algo sin precedentes en el mundo de la música clásica. El famoso Víctor cofactuaría junto a una completa desconocida que acababa de revelar su extraordinario talento. Margaret estaba nerviosa por actuar en el escenario principal frente a cientos de personas, pero también se sentía emocionada y decidida. Esta sería su oportunidad de honrar la memoria de su madre de la manera más pública posible. Las enseñanzas de Elena Petrov finalmente recibirían el reconocimiento que merecían. Víctor miró a Margaret con genuino respeto y admiración. En una sola noche, ella le había mostrado lo que había perdido durante 30 años de centrarse en la fama en lugar de la música. Le había recordado por qué se había enamorado del piano en primer lugar. Mientras se preparaban para regresar a la sala de conciertos principal para la segunda mitad de la actuación, Víctor le hizo una promesa más a Margaret. Establecería un fondo de becas en nombre de Elena Petrov para ayudar a jóvenes músicos que no podían costear una formación adecuada. El legado de Elena perduraría a través de las futuras generaciones de pianistas. Margaret sonrió entre lágrimas y aceptó la promesa de Víctor. A su madre le habría encantado saber que su historia inspiraría a otros jóvenes músicos a perseguir sus sueños. Elena Petrov finalmente recibiría el reconocimiento que siempre había merecido. La noticia de lo sucedido en el vestíbulo corrió como la pólvora por la sala de conciertos. Quienes habían escuchado la increíble actuación de Margaret y la confesión de Víctor contaban a todos la asombrosa historia. Para cuando la segunda mitad del concierto estaba a punto de comenzar, todo el público bullía de emoción. Margaret y Víctor caminaron juntos tras el escenario para prepararse para su actuación. Margaret estaba nerviosa por tocar frente a tanta gente, pero Víctor la tranquilizó. Le dijo que ya había demostrado ser una pianista extraordinaria. Ahora solo tenía que tocar con el corazón, tal como su madre le había enseñado. El director de la sala de conciertos hizo un anuncio especial al público. Explicó que habría un cambio en el programa. El famoso Víctor estaría acompañado por Margaret Thompson, cuya madre había sido su maestra muchos años atrás. Actuarían juntos para honrar la memoria de Elena Petrov. El público quedó fascinado por este inesperado giro de los acontecimientos. Mucha gente había oído rumores sobre lo ocurrido en el vestíbulo, pero ahora verían a Margaret actuar en el escenario principal. Todos sentían curiosidad por esta misteriosa mujer que aparentemente había asombrado al mismísimo Víctor Koff. Cuando Margaret subió al escenario, se sintió abrumada por el tamaño de la sala de conciertos. Desde el vestíbulo, no se había dado cuenta de cuántas personas asistían al concierto.
Ahora podía ver cientos de rostros mirándola desde arriba. En el mismo nivel del gran teatro. Margaret llevaba su sencillo vestido negro, que parecía muy soso junto al elegante atuendo de concierto de Víctor. Pero cuando se sentó a uno de los dos pianos de cola del escenario, algo mágico sucedió. Su nerviosismo comenzó a desvanecerse al sentir la familiar comodidad de las teclas del piano bajo sus dedos. Víctor se sentó en el segundo piano. Antes de empezar a tocar, habló al público sobre Elena Petrov. Les dijo que había sido la profesora de piano más talentosa de su generación y que toda la belleza de su forma de tocar provenía de sus enseñanzas. La voz de Víctor se quebró por la emoción al admitir al público que había tratado mal a Elena cuando era joven e ingenuo. Dijo que la actuación de Margaret esa noche le había recordado lo que realmente se suponía que era la música. Tocar corazones, no alimentar egos. El público escuchó en completo silencio mientras Víctor confesaba sus errores pasados. Muchos se conmovieron por su honestidad y su evidente arrepentimiento. Podían ver que esto ya no era solo una actuación. Era un hombre intentando arreglar las cosas. Tras décadas de culpa y vergüenza, Margaret y Víctor comenzaron a tocar el concierto para dos pianos de Rachmaninoff. Desde las primeras notas, quedó claro que algo extraordinario estaba sucediendo. Los dos pianos parecían comunicarse, creando una conversación musical compleja y hermosa a la vez. Margaret tocó con la misma intensidad emocional que había mostrado en el vestíbulo. Pero ahora tenía a Víctor como compañero, quien entendía su lenguaje musical. Víctor, inspirado por el arte puro de Margaret, tocó mejor que en años. Juntos, crearon una música superior a la que cualquiera de los dos podría haber producido solo. El público quedó fascinado por lo que escuchó. No se trataba solo de una interpretación técnicamente perfecta. Era música que contaba una historia de dolor, perdón, redención y amor. Cada persona en la sala de conciertos se sintió personalmente conmovida por la interpretación. A medida que la pieza avanzaba, Margaret y Víctor parecían alimentarse mutuamente de la energía y la pasión. Interpretaron los pasajes más desafiantes con increíble precisión, pero aún más importante, tocaron con una unidad de espíritu que solo surge de la comprensión compartida y el respeto mutuo. Durante uno de los pasajes más suaves, Margaret cerró los ojos y sintió la presencia de su madre con ella en el escenario. Casi podía ver a Elena sonriendo y asintiendo con aprobación. Ese momento sanaba décadas de dolor y por fin honraba la memoria de su madre. Víctor vio tocar a Margaret y se avergonzó de cómo se había comportado esa misma noche. Esta mujer tenía todas las razones para odiarlo, pero en cambio había decidido ofrecerle una oportunidad de redención. Le estaba mostrando la gracia y el perdón que su madre había intentado enseñarle hacía mucho tiempo. El concierto llegó a su dramático clímax con ambos pianos tocando a toda potencia. Las manos de Margaret y Víctor revoloteaban sobre sus teclados en perfecta sincronización, creando ondas de sonido que parecían estremecer toda la sala. El público contuvo la respiración mientras la música alcanzaba su máxima intensidad. Entonces, tal como había ocurrido en el vestíbulo, la música volvió a ser suave y apacible. Margaret y Víctor interpretaron el tierno final con tal belleza que muchos espectadores comenzaron a llorar. Las notas finales parecieron flotar en el aire como una plegaria antes de desvanecerse lentamente en el silencio. El silencio que siguió duró varios segundos. Entonces, toda la sala de conciertos estalló en el aplauso más entusiasta que muchos habían escuchado jamás. Todos se pusieron de pie de un salto, vitoreando y aplaudiendo con entusiasmo. Margaret y Víctor se levantaron de sus pianos e hicieron una reverencia al público. Los aplausos continuaron durante más de 10 minutos, mientras la gente mostraba su agradecimiento por lo que acababan de presenciar. Algunos espectadores gritaban «¡Bravo!», mientras que otros seguían llorando por el impacto emocional de la música. Varios espectadores comenzaron a grabar videos con sus teléfonos y a publicarlos en redes sociales. En cuestión de horas, los videos de la actuación de Margaret se compartieron en todo el mundo.
La historia del bibliotecario común que dejó atónito a un pianista famoso se extendió por Internet. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con su teléfono lleno de llamadas y mensajes. Los periodistas querían entrevistarla. Las escuelas de música querían ofrecerle puestos de profesora. Las salas de conciertos querían contratarla para actuaciones. De la noche a la mañana, se había hecho famosa. Pero la llamada más significativa vino de un productor musical que quería grabar un álbum de Margaret interpretando las piezas favoritas de su madre. El álbum estaría dedicado a Elena Petro y contaría su historia al mundo. Finalmente, Elena recibiría el reconocimiento que siempre había merecido. Víctor cumplió su promesa a Margaret. Creó el fondo de becas Elena Petro para ayudar a jóvenes músicos talentosos que no podían costear una formación adecuada. También cambió su gira de despedida que incluyó discursos sobre las contribuciones de Elena a la educación musical. Durante los meses siguientes, Margaret comenzó a actuar regularmente en salas de conciertos de todo el país. Nunca olvidó la lección que su madre le había enseñado sobre tocar con honestidad y emoción. Cada actuación era un homenaje a la memoria y las enseñanzas de Elena Petro. Víctor y Margaret se convirtieron en amigos inesperados, unidos por su amor compartido por la música y su compromiso de honrar el legado de Elena. Víctor aprendió a ser humilde de nuevo, mientras que Margaret aprendió a creer en sí misma y a compartir sus dones con el mundo. La historia de su encuentro se volvió legendaria en el mundo de la música clásica. Recordó a todos que el verdadero talento se puede encontrar en los lugares más inesperados y que la música tiene el poder de sanar viejas heridas y unir a las personas. Margaret nunca olvidó el momento en que se sentó al piano en el vestíbulo, asustada y humillada, y encontró el coraje para tocar con el corazón. Ese momento cambió su vida para siempre y le dio a la memoria de su madre el honor que merecía. El nombre de Elena Petro finalmente fue pronunciado con el respeto que se había ganado hacía tantos años. Gracias a la valentía y el talento de su hija, la historia de Elena se convirtió en una inspiración para músicos y amantes de la música de todo el mundo. El amor y la música triunfaron sobre la traición y el abandono, tal como Elena hubiera deseado.